Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Orgías de sangre y sexo como las que protagonizó la familia Borgia. Auténticas masacres planificadas como la que se hizo, por ejemplo, de los hugonotes en Francia. La historia del Vaticano está llena de claroscuros y de crímenes ocultos que es posible que lleguen hasta nuestros días. El escándalo más importante de las últimas décadas, el extraño fallecimiento del Papa sonriente, Juan Pablo I. Para muchos, un infarto al corazón. Para otros, un envenenamiento porque quería ser el gran reformador de la Iglesia. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, sobre esa Noche de Misterio. Vaticano, no os perdáis el Juan Jesús Vallejo. Noche de Misterio, crímenes ocultos del Vaticano. Hacen obras que salvan vidas. A lo largo de la historia es muy difícil juzgar a esta institución, porque, repito, hacen obras de caridad en todo el mundo, pero como la obra de Dios es una cosa y la palabra de Dios es una cosa y lo que hacemos los hombres es otra, dentro del Vaticano hay una serie de claroscuros. Repito, tal y como es la naturaleza humana. Juzgar una institución es algo tremendamente difícil porque son muchas personas. Sin embargo, y esto creo que es cierto y ustedes estarán de acuerdo conmigo, estamos hablando de una de las instituciones más influyentes y poderosas del mundo, el Vaticano. Y si a día de hoy nos parece influyente y poderosa, si nos vamos 3, 4, 5 siglos atrás, o incluso antes, ese poder llegaba a lo absurdo y además estaba casado con el absolutismo en todo Occidente. Quiero que quede una cosa muy clara. La palabra de Jesucristo me parece algo maravilloso y algo que transformó el mundo. Casi 2.000 millones de cristianos en el mundo, más de 1.400 millones de católicos. Todo mi respeto a ellos, en mi familia todos lo son, menos un servidor. Pero una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es lo que los hombres hayan hecho con eso, que creo que es algo muy distinto. Y esto se podría extrapolar a todas las religiones, a los abusos que se han hecho en nombre de Alá y a los abusos que se han hecho incluso, por ejemplo, en nombre de Buda. Hace poco, por ejemplo, el exterminio rohingya en Asia. Una cosa es lo que dijeran los líderes espirituales, que podían tener toda la buena intención del mundo, pero cuando los seres humanos tenemos poder, tenemos siempre la misma manía o el mismo defecto, y es que el poder corrompe y el hombre le emborracha el poder, y esa embriaguez de poder hace que haga auténticas barbaridades. Muy de boga en todo el mundo el hecho de que la Iglesia Católica esté reconociendo ahora sus pecados. El primer papa que lo hizo fue Juan Pablo II. El tema, y es que el programa de hoy, creo que se lo voy a dejar claro, tienen pero un montón de pecados. Quiero repetir que me parece maravillosa la palabra de Jesucristo. Sin embargo, que no hablemos de los abusos que se han hecho utilizando el poder de la fe, creo que también sería un error. Yo sí creo en el periodismo y que el periodismo tiene que ser un cuarto poder. Un poder, en este caso, que sirva para la denuncia, para que no se repitan los abusos.
Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y repito, la palabra hechos. De lo que os vamos a hablar aquí son de hechos. Vosotros pensáis y decidís qué hay detrás y qué no. Aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Como siempre, tenemos ya un numeral para que todos podáis poner ahí vuestras opiniones y cuestiones. Y ese numeral es Vaticano Caracol. Repito, el numeral es Vaticano Caracol. Para los que os guste el periodismo de misterio, tenéis también un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí todos los jueves tenéis un vídeo con un montón de noticias y de cosas relacionadas con el mundo del misterio. Bueno, repito, el numeral del programa es Vaticano Caracol. Y el programa de hoy, que va sobre los crímenes sorprendentes del Vaticano, sobre los crímenes ocultos del Vaticano, lo hacemos porque tengo aquí un libro en mis manos que se llama así, Crímenes sorprendentes del Vaticano. Lo escribe Ricardo Canaletti de Ediciones B. Yo hacía tiempo que no me enfrentaba a una obra así, porque es súper completa. Y esto, que es un poco heavy lo que os voy a decir, fijaros que la obra de Ricardo Canaletti es completa, y aún así, os aseguro, y luego comentaremos por ejemplo algunos, no están todos los crímenes en los que, por desgracia, ha estado metido el Vaticano. Y fijaros que la obra, repito, es súper completa, la tengo aquí en mis manos. Bueno, vamos a arrancar el programa ya sin más dilación. Alejandro Bernal, buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para nuestro invitado de esta noche, el periodista y escritor argentino Ricardo Canaletti. También un saludo muy especial para todos los oyentes que se conectan con nosotros a través del dial, todas las personas que nos oyen en directo, y también para todos aquellos que se conectan con nosotros a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través de una lista de reproducción que se publica en el canal de YouTube de Caracol Radio. Muy feliz, Juanje, por hacer un recorrido esta noche por una de las instituciones de poder más influyentes de Occidente, de la mano de un autor que nos trae una obra de primera. Efectivamente, y vamos a arrancar ya también sin más dilación. Ricardo Canaletti, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por el llamado, un gusto hablar con ustedes. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por estar ahí, por comentarnos tu libro. Y la primera pregunta creo que es obligada. Quiero que se presente usted, ¿quién es Ricardo Canaletti para toda la audiencia de Caracol Radio, ya que nunca le han escuchado en mi programa? Yo soy un periodista desde hace 35 años. Trabajé en el diario Clarín de Buenos Aires durante mucho tiempo. Fui jefe de la sección Información General, que incluía policiales, lo que aquí llamamos policiales y en otros lados lleva el rótulo de sucesos o crónica. Y luego pasé en el año 2007, fines de 2006, 2007, incursioné en la televisión, y en la televisión me mantengo hasta el día de hoy. Escribí unos cuantos libros, y bueno, ese soy yo, un periodista y un escritor. Muy bien, Ricardo, pues muchísimas gracias por su presentación. Y la siguiente pregunta creo que también es obligada. Ricardo, usted tiene un perfil que tiene que ver mucho con la criminalística. Yo algunos años en España también trabajé en sucesos, en una cadena de televisión que se llama Antena 3. Y ¿por qué se metió usted, pasó de esa criminalística del caso a caso en la calle de Buenos Aires o de cualquier ciudad argentina a embarcarse en una obra como esta? Una obra que nos habla de los crímenes del Vaticano, de esta institución que sigue siendo una de las más influyentes de Occidente. Bueno, justamente el propio planteo conlleva la respuesta, es decir,
yo escribí 3 libros que se llaman o que siguen una serie de crímenes sorprendentes, crímenes que a mí me sorprenden, crímenes en sentido amplio del término, sorprendentes porque asombran, pero referidos los 3 a la Argentina, crímenes sorprendentes en la Argentina, en la historia argentina. Ajá. También escribí una novela que tiene que ver, o está basada, en un hecho real relacionado con un ampón argentino de la década del 50 y del 60 que tuvo relación con los policías que con el tiempo formaron una organización paramilitar aquí en el país, en Buenos Aires, llamada la AAA, que fue una organización utilizada en la última etapa del tercer gobierno de Juan Domingo Perón. Venía de ese ámbito, de esas historias, cuando, bueno, decidí salir de la frontera de la Argentina y tenía la intención de volver a escribir una novela basada en hechos reales, pero con un misterio que a mí siempre me atrajo. El misterio era la desaparición de una chiquita de 15 años en 1983 en el Vaticano. Era una chiquita ciudadana del Vaticano, no son muchos los ciudadanos de la ciudad del Vaticano, del Estado del Vaticano, que siempre me llamó la atención por varios motivos, entre ellos que, bueno, se hablara de una banda criminal que la pudo haber secuestrado, pero luego inmediatamente que esa banda criminal tenía relación con el Banco Ambrosiano, e inmediatamente que entré en la historia, entré en profundidad en la historia del Banco Ambrosiano y en consecuencia en cómo eran las finanzas del Vaticano en la época del Papa Pablo VI y luego en la breve época del Papa Juan Pablo I, en la época del Papa Juan Pablo II, hasta llegar a la actualidad. Y escarbando en ese sentido también me encontré con Ali Aska, el turco que quiso matar a Juan Pablo II 2 años antes de la desaparición de esta chiquita. La aparición repentina del propio turco diciendo que si lo soltaban sus hombres iban a liberar a esta pequeña. Bueno, me encontré con una serie de situaciones, me encontré con abuso sexual porque se explicaba la desaparición de la niña diciendo que había sido raptada para participar de fiestas sexuales con prelados del Vaticano, hasta uno de los jefes de exorcistas del Vaticano llegó a decirlo públicamente, aunque después se arrepintió. Bueno, en fin, había una serie de elementos, entre ellos el de la propaganda P2, la logia terrorista masónica, conocida, creo que es conocida por todos, comandada por Licio Gelli. Bueno, me encontré con este panorama y digo, me parece que mi inclinación por este caso tiene sobrados motivos. Y eso fue lo que le llevaría a usted a hacer el libro. Pero quiero meter a la gente un poco en ambiente, ¿vale? Aunque es uno de los últimos capítulos de su libro, pero ya que lo mencionó, está usted hablando de Manuela Orlandi, que desaparece en 1983. Y claro, yo creo que hay que poner a la gente en contexto. Estamos hablando de una época de esos años 80 donde el Banco Ambrosiano tenía relación con la mafia italiana y blanqueaba dinero de la mafia italiana, y con un personaje por medio que es Marcinkus, que es un monseñor, y toda una serie de cosas, y antes de que surjan además los grandes escándalos de pedrastia de la Iglesia. Entonces, cuando se mete usted a investigarlo, porque yo de Manuela Orlandi he leído absolutamente de todo, lo que decía usted. Unos dicen que desapareció porque se la llevaron para hacer orgías y no sé qué, que con perdón, a mí me parece un poco loco, porque
con plata se puede hacer una buena orgía, pues, contrata prostitutas y tal, y bueno, y con mucha plata, aunque en Europa es más complejo, pero yo creo que con mucha plata hasta con menores de edad. Eso sí, en Europa es más complejo. En otros países, por desgracia, aquí en Colombia, es bastante más fácil. Pero es todo un ambiente muy turbio de esos años 80 en torno al Vaticano, antes de que empiecen a salir estos escándalos. Y además me imagino que son historias muy difíciles de investigar, incluso si uno se coge el avión y se va a Roma, libreta en mano, grabadora, haciendo de periodista, porque no creo que todo el mundo le guste hablar de esto. No, obviamente que no a todo el mundo le gusta hablar de esto, pero hay gente que habla de esto. De todas maneras, lo que quería decir, comenzando de esta forma, es por qué escribí este libro. Yo escribí este libro porque quería escribir la historia de Emanuela Orlandi, en la medida de lo posible. De esa chiquita de la cual yo venía hablando, se llama, como usted dijo, Emanuela Orlandi. Se llamaba Emanuela Orlandi. Aunque algunos dicen que se llama, no que se llamaba. De todas maneras, la historia de Emanuela Orlandi sí uno se enfrenta con varios muros, varias puertas infranqueables. Es cierto, se llega hasta cierto punto. De todas maneras, repensar lo que pasó, los hechos objetivos, la verdad que pone la piel de gallina. Pero bueno, al margen de eso, el libro comenzó de esa manera. El asunto es que como toda editorial, los editores quisieron ampliar el espectro y no solamente hablar de este crimen, sino de otros, porque una institución que tiene 2000 años, yo creo que no se ha mantenido impoluta, no se puede mantener impoluta jamás. Y bueno, escarbando aquí, mirando allá, repasando aquel tema, aquel otro, y yendo para atrás muchos años, siglos, me encontré con que el caso de Manuel Orlandi era uno de tantos. Sí. Llegó con mayor información hacia nosotros, y digo con mayor información porque se puede hablar bastante, y hay muchas teorías al respecto, pero lo mismo puede ocurrir con hechos ocurridos, 200, 300, 500 años atrás. Entonces, eso decidió hacer una especie de historia criminal del Vaticano, porque yo llegué a la conclusión de que en el Vaticano rara vez he visitado por Dios. Muy fuerte esa afirmación. Oiga, si quiere, vamos a empezar a dar un repaso entonces por el libro y cómo empieza usted a bucear en la historia, si le parece, Ricardo. Faltan 6 minutitos para que termine este primer bloque, se lo aviso, ¿vale? Y bueno, usted, y antes de comenzar el programa, le dije, oiga, pero es que usted empieza con la historia de Hipatia de Alejandría, donde ahí el Vaticano todavía, digamos que ni pinchaba ni cortaba en Egipto, pero bueno, es que ya habían surgido varios papas. El de Roma, digamos que fue el último, aunque ellos dicen que no era el último, sino que desde Pedro ya tenían su lista, cosa bastante discutible, pero no vamos a entrar ahora en eso. ¿Por qué arranca tan atrás con Hipatia? Es una mujer, Hipatia, era una filósofa muy importante. El centro de poder en aquel entonces estaba entre Alejandría y Constantinopla. Roma se estaba cayendo. Caía a mano de los bárbaros. Alarico negociaba. El Papa de aquel entonces le pedía al pueblo de Roma que orase a sus dioses paganos, porque el Dios cristiano, no parecía que no podía hacer nada, no podía evitar la caída de Roma. Entonces el poder pasaba por otro lado. Y además es uno de los elementos muy importantes en la construcción de lo que sería la iglesia cristiana, la iglesia católica. Es un elemento muy importante aquello que ocurrió en el norte de África y en Medio Oriente sobre
cómo la Iglesia Católica se convierte en lo que ahora conocemos, el origen, en definitiva. El origen, uno normalmente por el libro de historia de la secundaria lo remite a Constantino, pero sí. Bueno, no fue la tarea de un solo hombre. En fin, yo me arranco tan atrás porque primero se trató de un crimen brutal, segundo se trató de un crimen ordenado por un alto patriarca de la Iglesia, fue cometido por fanáticos como los que vemos hoy en otras religiones, como los parabolanos, fue cometido contra una persona muy influyente, contra una filósofa, contra una mujer, y fue vergonzoso. Hombre, me parece que esa vergüenza no se diluye a través de los siglos. Le arrancaron la piel con conchas marinas, que no tiene que ser muy agradable, mientras estaba viva. Para usted, el tema de Hipatia marcaría algo que marca la Iglesia durante siglos, que es el que no esté de acuerdo conmigo o el que hable de cosas que no me interesan, ¿lo va a pasar muy mal? Sí, el tema de Hipatia, sí, es verdad eso, pero digo, el tema de Hipatia pasa porque era una persona influyente y no podía haber otra persona influyente en Constantinopla más que el patriarca de la ciudad. Y bueno, Hipatia tenía mucha llegada a los tanto con los judíos como con los cristianos, como con los paganos, con los griegos, con los, bueno, en fin, y era un elemento que había que sacarlo del medio. Junto con esto, con este ataque a Hipatia, también hubo ataques a la comunidad judía, que era un barrio muy importante de Constantinopla en aquel entonces. Así que, sí, el que no está de acuerdo conmigo, bueno, es un poco la cuestión esta de entramos en otro terreno que tiene que ver con la evangelización, con el ecumenismo, etcétera, etcétera. Yo digo, son elementos de una tarea política gigantesca para establecer un dominio sobre territorios, pero no militarmente, sino a través de la religión. Qué mejor manera de convencer al público que hay una salida y que esa salida no está aquí en la tierra. Qué mejor manera, ¿no? Oiga, una pregunta muy rapidita que quedan un par de minutos para este bloque. ¿No pensó cuando estaba escribiendo el libro que le podían fastidiar y que a lo mejor la Iglesia no iba a entender que lo que usted pretendía era hacer una obra donde simplemente, bueno, pues contaba una serie de crímenes que han marcado la historia, perdón, que los hechos están ahí y que son incuestionables y que a lo mejor la Iglesia se lo podía tomar mal y le podía presionar o esto le podía fastidiar? De acuerdo con mi expertise, estoy acostumbrado a ese tipo de presiones, de amenazas y de intimidaciones. No de parte de la Iglesia, por supuesto, pero sí de otros sectores. No lo pensé en absoluto, a tal punto que no he recibido absolutamente ningún rebote, por decirlo de una manera vulgar, por parte de la Iglesia, de ninguna Iglesia. Y yo creo que eso se debe a una cuestión muy sencilla. Utilizan un método que les fue muy, muy efectivo durante 2000 años, el silencio. Qué buena respuesta acaba de hacer usted, la verdad. Sí, pero es un silencio que a veces da miedo, ¿eh? Yo me llevo muy bien con muchísimos personajes de la Iglesia y he entrevistado a sacerdotes del Opus Dei conocidos a nivel mundial, como es el caso del exorcista del Opus Dei, el padre Fortea, o Carlos Martín de la Hoz, que llevó la causa de los santos de Escrivá de Balaguer. Pero fíjese, desde que vivo en América Latina hace 7 años, a mí sí me daría miedo haber publicado este libro. Ahí lo dejo, vuestras opiniones a través del numeral Vaticano Caracol. No os vayáis porque viene el boletín deportivo, pero ya mismo sigue
Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vaticano Caracol. Tenemos al otro lado del teléfono en Buenos Aires al periodista y escritor Ricardo Canaletti, y os estamos hablando de crímenes del Vaticano. Y nos comentó en el primer bloque Ricardo cómo él se interesa por esto, por la desaparición de Manuela Orlandi en los años 80, y estamos haciendo un repaso de crímenes que han marcado la historia de la Iglesia y la historia del mundo. Quiero decir además que una de las cosas que me sorprendió del libro de Ricardo es que las historias, estas historias criminales las va novelando. No he tenido tiempo de leer el libro, no voy a mentir, le he estado echando un repaso capítulo por capítulo. Y el segundo capítulo sí me impresionó bastante. Es una historia de la que no conocía absolutamente nada, la verdad, y leí alguna descripción que me dejó en shock. Ricardo, estoy hablando, usted comenta en su libro y tiene un capítulo hablando de una historia entre dos papas que se acusan, el Papa Esteban VI, que acusa al Papa Formoso, pero cuando éste prácticamente está tan enfermo que es un cadáver viviente. O sea, leí algún trocito y me pareció una cosa que me puso los pelos de punta. ¿Cómo fue este episodio tan oscuro dentro de la historia de la Iglesia, Ricardo? Bueno, sí, dos papas que respondían, uno más que otro, por supuesto, a la señora de Spoleto, que era en aquel entonces Italia estaba dividida en diversos reinos, entre ellos por ejemplo el de Spoleto, que era uno de los más importantes. Bueno, la señora de Spoleto quería que uno de sus hijos fuese rey de Italia. Italia estaba dividida en aquel entonces y lo estaría durante siglos, hasta la gesta de la restauración, ya en el siglo XIX. A lo que voy es, estaban tan divididos que, bueno, hasta los sarracenos estaban dominando o pretendían dominar el sur de Italia. Era un caos realmente la península. Y en ese entonces había un papa que no era condescendiente, mejor dicho, con las pretensiones de la señora de Spoleto, y no nombró a su hijo rey de Italia, no le otorgó esa corona, que también es cierto que la aspiraba los reyes germanos, el Sacro Imperio Romano Germánico. Es cierto, sí, no le dio ningún beneficio, y ese papa se murió, el Papa Formoso se murió. A los 8 meses, y con otro papa, que era así condescendiente con la señora de Spoleto, bueno, lo que hizo papa, Esteban, fue otorgarle la corona al hijo de la señora de Spoleto, y a la vez tal era el odio de la señora feudal hacia el papa que le había negado la corona a su hijo, que le quiso hacer un proceso, un juicio. El problema era que hacía 8 meses que Formoso había muerto, pero ella le quería hacer el juicio de todas maneras, y le hizo el juicio de todas maneras, o mejor dicho, ella no, sino que el Papa Esteban, que en realidad no era más que un títere del poder bien terrenal de este feudo. Y le hizo un juicio, lo hizo desenterrar, lo sentó atado, porque usted se imagina lo que ocurre con el proceso de descomposición de un cuerpo después de 8 meses. Atado a una silla, obviamente, con su traje ceremonial, y le hizo un juicio. Tenía un defensor, eso sí, tenía un defensor, que era un diácono muy jovencito, que
estaba muerto de miedo al lado de la silla donde habían colocado el cadáver y que respondía por el cadáver. Bueno, fue así. No es una obra de ciencia ficción, ni es de terror, ni es de Stephen King, ni nada. Esto ocurrió. Y ocurrió y no tuvieron ningún problema. El final de esa historia, si usted me permite, me lo guardo. Listo. Me lo guardo para que los lectores lo lean y se asombren. Más de lo que muchos deberían estar asombrados por el hecho en sí mismo. No, o sea, yo simplemente con la descripción que hacía usted del cadáver, claro, después de varios meses sin descomposición, la escena era dantesca y efectivamente no cuente usted el final y la gente que se lea el libro, a mí la descripción que hace me parece buenísima, porque claro, el señor estaba ya con las cuencas de los ojos vacías y era como juzgar a una especie de espectro venido del más allá con pinta de zombie, lo cual no tuvo que ser una escena muy agradable, aparte que no creo que oliese muy bien el Papa Formoso. O sea, toda una escena... por supuesto, pero que digo, si hablamos del alma de Formoso, el alma de Formoso sabía muy bien que era un juicio que tenía perdido. Dios santo. Vamos a seguir avanzando. Por este repaso a través de la historia, y hay un tema y una institución dentro de que fue parte de la Iglesia, que fueron los templarios, los caballeros de Cristo, los guardianes de los caminos hasta Jerusalén, una de las instituciones con más misterio en la historia, que apenas solo dura 2 siglos, pero que amasan una tremenda riqueza. Y posiblemente esa riqueza les condenó, porque hasta el Vaticano les debía plata, y lo que se hace con ellos es tremendamente injusto. Y el eco de aquello llega hasta nuestros días. ¿Cómo enfoca usted el juicio de los templarios y lo que sucede con la Orden del Temple en su obra, Ricardo? Bueno, ahí hay una cuestión muy humana, que es la codicia. La codicia, un personaje... Sí, en ese entonces el Papa Clemente, durante esos años, durante muchos siglos, los papas fueron, a pesar de la querella de las investiduras, los papas fueron títeres del poder terrenal. Esto yo sé que es una afirmación que muchos van a discutir, que muchos van a negar, que muchos van a despreciar, pero ahí están los hechos. ¿A qué me refiero? Felipe el Hermoso, el rey de Francia, tenía muchas deudas con los templarios, una orden militar, civil militar, religiosa militar, que luchó en Tierra Santa para reconquistar Jerusalén, luego la pierde, querían volver a Jerusalén porque ese era su objetivo, pero también era una orden, al ser militar, era una orden que creada por la Iglesia, no es que hubo ningún iluminado y nada por el estilo, una orden creada por la Iglesia, y tenía un poder militar que en esa época, estamos hablando del siglo XIV, en esa época era conveniente para tener custodiados los tesoros de los diferentes reinos de Europa. Fueron los primeros, digamos así... monjes guerreros, ¿sí? Eran monjes guerreros. Eran monjes guerreros, sí, eran monjes guerreros, sí. Pero eran más guerreros que monjes. Pero sobre todo también también además de ser monjes y guerreros, eran banqueros. Correcto, sí. Eran banqueros. Guardaban las riquezas de diferentes naciones, y a veces le prestaban a diferentes naciones. A Felipe el Hermoso le habían prestado mucho, y a la Iglesia también. Pero claro, por eso hablaba al principio del poder terrenal, que en esa época dominaba, a pesar de la querella de las investiduras, que vendría, o que más o menos es por esa época, por esa era.
A lo que voy es a lo siguiente. Felipe Hermoso no le quería devolver lo que le debía y quería llevarse todo el dinero que custodiaban los templarios. Y la Iglesia lo mismo. Y bueno, entre el Papa y uno de los reyes más poderosos de Europa, lejos estaban de querer encarar una nueva cruzada. Y lo que querían era hacerse de las riquezas que custodiaban los templarios. Para lo cual, bueno, a través de acusaciones falsas, como la de homosexualidad, como la de escupir el crucifijo como un rito de iniciación y otras cuestiones aberrantes y falsas, insisto, los apresaron a sus cabecillas, apresaron exactamente la cifra en varios reinos de Europa, ¿no? Pero principalmente en Italia y en Francia. Y a través de una antiquísima institución llamada tortura, obtuvieron las declaraciones necesarias para que mandarlos a la hoguera. Y así se fue la orden de los templarios. Yo pensé cuando comencé a ver este tema que me iba a resultar mucho más difícil de encontrar fuentes y de encontrar variantes y de encontrar puntos de vista y de encontrar matices, y sin embargo no. En verdad pasó eso con los templarios. No perdieron mejor dicho, su desaparición no se debió a una derrota militar en Medio Oriente, no se debió a esto, se debió a una cuestión de un rey codicioso, de un Vaticano codicioso, que no querían pagar lo que debían y querían quedarse con toda la fortuna que estos hombres custodiaban. Y bueno, y así se terminó con la tortura y se terminó con la hoguera. Efectivamente, y se creó a la vez uno de los mayores misterios de la historia, y es qué sucedió con parte del legado del Temple, porque muchos de esos tesoros templarios en cuanto a lo monetario se robaron. Sin embargo, queda el misterio de si tenían realmente archivos y documentos, porque lo que sí nos dice la historia claramente, es un tema del que he investigado mucho, es que aunque se mandan una serie de cartas selladas por parte del Papa que se abren a la vez y se apresan templarios en toda Europa, sobre todo en Francia y en Italia, como decía usted, 14 barcos salen desde el puerto de La Rochelle en Francia y acaban llegando a Escocia, donde el rey Bruce, que estaba excomulgado, los acoge y dejan su último gran testamento en piedra, y se escribe uno de los grandes misterios de la historia, que es la capilla de Rosslyn, que la hemos visto en infinidad de películas y de documentales, como es por ejemplo en la película y en la novela El Código Da Vinci. Y ahí se deja un gran testamento en piedra, y a partir de ahí además surge la masonería. O sea, nos dejaron un puzzle por quedarse con la plata, creo yo, que era la principal intención de la Iglesia y del rey de Francia, no pagar, por un lado, y además de no pagar, quedarse con la plata. Por eso escribieron uno de los grandes enigmas del medievo y uno de los grandes enigmas de la historia, que es ese: qué sucedió con el legado templario y con esos restos que nos dejaron, para lo que nos toca viajar hasta Escocia. Es toda una historia, desde mi punto de vista, muy novelesca, muy de novela. Por eso ha dado pie, creo yo, a tantas novelas y a tantas historias. Y fue una injusticia tremenda. Fue una injusticia tremenda, y de eso no cabe absolutamente ninguna duda de esto. Vamos a seguir avanzando por este repaso que nos ha hecho Riccardo Canaletti en su obra Crímenes sorprendentes del Vaticano, y vamos a meternos en otra de las historias que no conocía para absolutamente nada, que es la historia de un papa que antes fue pirata, Juan XXIII. Oiga, Ricardo, con esto se demuestra que realmente Dios perdona todos los pecados, porque ¿cómo puede pasar un tipo de ser pirata a llevar los mandos del Vaticano, ni más ni menos? Cuéntenos usted, dénos unas pinceladas de esta historia. Cuente. Ahí uno se pone a pensar, ¿no? Si realmente en el cónclave para elegir al nuevo Papa realmente hay alguna presencia divina. Estos hechos hacen pensar que no hay ninguna presencia divina. Lo que hay es un cónclave donde
los máximos responsables de la Iglesia deciden cuál va a ser el futuro político de la institución, porque en definitiva siempre estamos hablando de política, ¿eh? Sí. Hasta ahora mencionamos el Patria y hablamos de política, mencionamos a los templarios y hablamos de política, y mencionamos en este caso, incluso lo de el juicio al cadáver, estamos hablando de política, era la unificación de Italia en un reino, ¿no? Y la lucha contra los sarracenos para tomar el dominio sobre territorios que le pertenecían bueno, no era Italia en aquel entonces, pero la península, los propios estados vaticanos, en fin, estamos hablando siempre de política. Y con el Papa Pirata pasó exactamente lo mismo, o sea, era el hombre adecuado en el momento adecuado, pero su vida estoy hablando ya era un hombre, no era un chico, había transcurrido pirateando en el Mediterráneo, era de una isla llamada Prósida, que existe y es un lugar turístico en la actualidad, es cerca de Capri y de Ischia, de las islas de Capri y de Ischia. Es una isla muy chiquita, ¿no? Muy chiquita. Creo que tiene, no me quiero equivocar, pero su altura desde el mar no es mayor a 90 metros. Pero claro, ahora sí es turística, pero durante toda la historia fue un pedazo de roca en el Mediterráneo, y de ahí era Coscia en italiano era el apellido de este papa. Coscia en italiano significa muslo, pierna, de hecho en su escudo de armas hay una pierna, pero él se la cambió por cosa, con doble S, pronuncio como los italianos, es decir, la doble consonante se pronuncia más fuerte. Bueno, en definitiva, sí, junto con sus hermanos se dedicó a la piratería, se dedicó a matar, se dedicó a violar, se dedicó a robo, obviamente, hasta que, bueno, en el libro está contado la historia de cómo pasa por una cuestión de conveniencia. Era más conveniente robar siendo monje que robar siendo pirata. Más conveniente en qué sentido, y se jugaba menos la piel, menos el pellejo. Siendo monje se jugaba menos el pellejo y podía obtener grandes beneficios. También mujeres, también de comer, de beber, y si uno tenía la capacidad suficiente y un poco de suerte, hasta tener algún dominio territorial. Y así fue escalando, porque no era un tonto, sabía bastante de matemáticas, de organización, y así fue escalando hasta llegar. No quiero contar toda la historia, obviamente, pero más o menos una pincelada es eso. Sí, hubo un papa que fue pirata antes de ser papa, y como papa de vez en cuando utilizaba algún método que es propio de los piratas. Oiga, ha hecho usted aquí, nos ha metido en esta historia además un elemento que creo que se va a repetir muchas veces durante siglos en la Iglesia: los papas y el sexo. ¿Le ha sorprendido a usted a la hora de revisar todo este tipo de historias y casos, y hay alguno que le haya sorprendido más en el sentido de que, oiga, los papas tenían amantes hasta hace 4 días prácticamente? ¿Cómo enfocó, cómo vio eso usted en la obra? Bueno, a través de un periodo que fue la máxima expresión en ese sentido, que un periodo anterior incluso a los templarios, un par de centurias antes, o 2 o 3 centurias antes, un periodo que llamó la pornocracia. Con ese periodo, con ese nombre está todo dicho, ¿no? Sí, los papas eran colocados de acuerdo con su performance en la cama de las senadoras romanas más importantes de aquel entonces, Barosia, por ejemplo. Sí, así fue durante 100 años aproximadamente. Y hubo papas que tuvieron hijos que a su vez fueron papas. No, tenían la misma... y que abrieron ya en Roma
había 2 iglesias importantes, hasta la terminación del Vaticano. San Juan de Letrán era el lugar del poder real del papado. Entre uno y otro, digo, tenían amantes, y abrieron las puertas, de hecho, abrieron las puertas de la Basílica de San Pedro a los habitués de los burdeles de Roma. Los trasladaron directamente a la iglesia. Y sí, hubo papas en esa época y un tanto después que fornicaban en el altar. Hubo papas que estrangulaban a sus enemigos en los calabozos del Castel Sant'Angelo. Hubo papas que estrangularon a otros papas. Bueno, en fin, desde el 800 aproximadamente en adelante hubo de todo. Hubo un poco de todo. Y ahí está, por periodos, ahí en el libro, por periodos está descrito toda esta situación. A mí no me sorprendió en absoluto. Lo que pasa que lo que usted nos cuenta ya es muy bizarro, me explico. Papas cuyos hijos son papas. Y entonces esto se daba, y la pregunta es obligada, perdón, esto se daba porque este papa había tenido una vida normal y había tenido hijos, luego dejaba su vida marital, por, no sé, renunciando al matrimonio, o bueno, renunciando no se puede, mediante anulación del matrimonio, o porque se quedaba viudo, o no, o eran papas que tenían hijos bastardos, y entonces, obvio, había un cornudo por ahí o algo, y luego el hijo era papa. ¿Cómo es esto de que un papa y el hijo volvía a ser papa, Ricardo? Es que me parece muy loco. Bueno, yo no tengo la culpa de la historia. La historia es esa. Basta ver, y está documentado, porque eso sí está documentado, basta ver la historia de la viuda de Marossia. Marossia era una senadora de Roma, hija de una familia, o miembro de una familia muy importante, una familia noble romana, y cuando tenía muy poca edad, ella estuvo presente cuando juzgaron al cadáver de Formoso. Estaba de la mano de la señora de Spoleto, tenía 6 años, y ya a los 6 años fue vista por quien sería el Papa Sergio II, fue vista con ojos libidinosos, y cuando creció fue la amante de Sergio II, y como amante de Sergio II tuvieron un hijo, y ese hijo, claro, Marossia fue creciendo y adquiriendo mayor poder, tanto su madre como ella, pero principalmente ella. Su hijo fue papa, le decían Satanás. Satanás. Todo era Satanás. Ahora, si uno quiere ocultar todo esto, fantástico, decimos que es bizarro, insisto, que es una palabra que no se debería usar como se usa en el idioma español, porque la definición del diccionario de la Real Academia dice que bizarro es espléndido, extraordinario, bueno, y sin embargo usamos bizarro el estilo francés, sí, no sé por qué, como sí, estrafalario, como exagerado, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, en realidad yo no usaría la palabra bizarro. Yo digo que esta es la historia documentada. Si esta historia documentada no se quiere difundir, se oculta, se tergiversa, se miente, bueno, ya no es cuestión mía. Todo lo que está allí parece un libro de historia de escuela elemental, en definitiva. Pero es así. La historia de la Iglesia es eso, no es otra cosa. Y no me quise meter, aunque hay algunas señas, mejor dicho, hay algunas señas con me voy más para atrás, con Constantino y con la consideración que tenía Constantino para los patriarcas de la Iglesia, a pesar de que mandó matar a casi toda su familia. Pero bueno, sí, la historia de la Iglesia es una historia de sangre, de semen y de traiciones. Es así. No hay ningún monstruo, no hay ningún diablo, no hay nadie. Son seres humanos en busca de poder. Sí, yo pienso que es el poder, la mezcla de política que dice usted, ya que los papas no podían vivir ajenos a la política, y creo que a día de hoy no siguen ajenos a la política, ¿vale? Porque cualquier institución que tiene poder, nos guste o no, al final tiene que pasar por ahí, y efectivamente, cuando nos vamos unos siglos
muy muy atrás, pues son historias total y absolutamente sórdidas. Creo que la palabra sórdido viene mejor que la que apliqué antes. Pero sí, es una historia que es muy loca y de la que vamos a dar algún dato ahora dentro de un ratito cuando hablemos además sobre el tema de los Borgia. Bueno, fascinante la entrevista que le estamos haciendo al señor Ricardo Canaletti. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vaticano Caracol. Y no os vayáis, que ya mismo sigue Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vaticano Caracol, y aquí haciendo un repaso por toda la historia más oscura del Vaticano. Repito, aquí no queremos juzgar las palabras de Jesucristo, que me parecen maravillosas, pero señores, lo que hicieron los hombres es lo que hicieron los hombres, y los hechos son los que son, y son parte de la historia. Y creo que la historia merece la pena que se la contemos para que jamás vuelva a repetirse. Estábamos hablando de papas y de sexo, estábamos hablando de una cantidad de locuras que ahora nos parecen de ciencia ficción, pero que fueron reales, y dentro de todo esto hay una familia que ha llegado hasta nuestros días y de la que se hacen series de televisión que arrasan de audiencia, que el señor Ricardo Canaletti también nos mete en su obra, pero voy a darle paso a Alejandro Bernal para que nos haga una semblanza de quién era la familia Borgia y por qué las series de televisión de la familia Borgia arrasan tanto. Alejandro Bernal. Juanje, y es que estamos hablando precisamente de algo que se conoce como quizás la era papal más escandalosa de todos los tiempos. Una familia de origen español que a través de Rodrigo Borgia, el gran patriarca, un hombre que posteriormente fue papa, quiso perpetuarse en el poder, pero los métodos que utilizó, sin lugar a dudas, no fueron nada ortodoxos, y creo que van muy de la mano con la investigación que Ricardo nos expone en su libro. Pues básicamente Rodrigo Borgia, quien posteriormente se convertiría en el Papa Alejandro VI, nació en lo que hoy en día vendría siendo Valencia, España, una familia que estaba muy orgullosa de su linaje, que estaba muy emparentado con la nobleza más antigua de la corona de Aragón. Cuando Rodrigo Borgia, antes de ser Alejandro VI, papa como tal, se conocía por tener un apetito muy especial, una afición con las mujeres, y aunque aparentemente pues el celibato no era obligatorio en aquel entonces en el Vaticano, se conoce que pues, tuvo muchísimas amantes, mucha relación con las mujeres, y se le conoce históricamente que tuvo al menos 7 hijos conocidos con una mujer que se conocía como Vanosa Catanei, una dama de Lombardía. Dentro de esos 7 hijos se conocen específicamente, o al menos la historia al día de hoy se centra en algunos de ellos, como lo fueron Juan, César, Lucrecia y Jofre. Se comentaba que César era su hijo favorito, tan así, Juan Jesús, Ricardo y oyentes, que se comentaba que cuando Rodrigo de Borgia se convirtió en papa, a César le dio una serie de prelaciones, una serie de terrenos, un poder también muy especial, mucha influencia dentro del Vaticano. Dentro de los hechos más curiosos y extraños que, de hecho, revisando el contenido de la publicación de Ricardo, quien es nuestro invitado de esta noche, sucedió algo que pasó a la posteridad, algo que se conoce como quizás una de las orgías perpetradas en el Vaticano, quizás lo más extraño de esta historia, algo que se conoce como el banquete de las castañas, un hecho que sucedió en el año 1501 y que nos remite a César Borgia, precisamente el hijo favorito del Papa Alejandro VI, básicamente una
impresionante orgía en la cual se invitaron a una gran cantidad de personajes muy relacionados con la política, con el poder en Roma. Y esto fue muy curioso, Juan Jesús, Ricardo y oyentes, y es que se comenta que César contrató una serie de prostitutas en las cuales después de realizar un banquete, una cena, pues se les pidió que comenzaran a bailar desnudas, se les pidió que recogieran unas castañas y bueno, y después se otorgaban premios para los hombres que pudieran llegar a tener más orgasmos, más clímax. Se les daba como una especie de premios especial, como una competencia bastante carnal, o sea, en este contexto. Allí en vivo y en directo sexo y una apuesta a ver quién tenía más orgasmo y era capaz de copular más. Muy bien, en pleno Vaticano. Muy bien, continúa. En pleno, exactamente, Juan Jesús. Y lo más loco de esta historia, y que de hecho está muy relacionada con esa predisposición que tenían antiguamente los sumos pontífices con el sexo, fue pues precisamente que esta gran orgía que se efectuó en el año 501 pues fue efectuada en el Palacio Apostólico Vaticano, en pleno seno pues del poder católico, sí, en aquel entonces. Fue tan curiosa esta historia, Juan Jesús, que pues también otro de los personajes fundamentales dentro de este polémico papado de Alejandro VI fue pues su hija Lucrecia, una mujer que fue utilizada para fines políticos por su padre, una mujer que fue casada con diversos hombres que tuviesen poder e influencia en Roma. De hecho, uno de sus matrimonios, el primero de ellos, que pues fue realizado con un noble romano de apellido Sforza, posteriormente fue anulado porque pues básicamente el Rodrigo de Borgia pues se había dado cuenta que había un pretendiente mucho más interesante para su hija Lucrecia. Entonces a su primer marido de apellido Sforza le anulan el matrimonio alegando que este no había sido consumado, pues acusando al noble Sforza de ser impotente, o sea, un auténtico escándalo. Y luego Lucrecia se casa con un noble de la corona de Aragón, a quien a propósito, tiempo después, aparece muerto en unas circunstancias muy extrañas, y al día de hoy se establece que César, el hijo favorito de Rodrigo de Borgia, pudo haber planeado y perpetrado este asesinato, esta muerte tan extraña, Juan Jesús. Finalmente, hacia el año 1503, fallece Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, aparentemente luego de celebrar un banquete en el cual muchos de los invitados pues estuvieron enfermos. Rodrigo Borgia falleció envenenado, y al parecer falleció de esta manera por un error, porque básicamente en este banquete lo que querían los Borgia era envenenar a una serie de personajes pues que se oponían a su poder, que conocían muchas de estas digamos hechos tan oscuros que envolvían a la familia. Aparentemente este veneno había sido puesto en las copas por César, el hijo favorito de Rodrigo Borgia, y él por error bebió de una de estas copas que estaban envenenadas y falleció en estas extrañas circunstancias. No, lo de esta gente es una telenovela de principio a fin. Ricardo Canaletti, lo de los Borgia es como un punto y aparte. En la iglesia se les puede poner la medalla de los más curiosos o no. Bueno, a ver, yo diría que todo lo que acabo de escuchar, sí, efectivamente, hay algunas cosas que no se han podido comprobar, hay otras que sí. Obviamente, si uno habla con un eclesiástico sobre estos temas, va a negar todo y va a decir que somos unos herejes que debemos arder en la hoguera. Por supuesto. Pero bueno, hablemos seriamente. Es decir, no hablemos con un sacerdote, hablemos seriamente sobre estos temas. Sobre cuestiones espirituales es otra cuestión, pero sobre estos temas.
Es otra cuestión, hasta por ahí nomás, porque un hombre investido como sacerdote que realiza actos como estos, yo no sé hasta qué punto puede tener la posibilidad de que su espíritu esté completamente limpio, o pueda hacer obras de caridad. De hecho, puede ser que haga obras de caridad, pero no necesariamente las buenas personas son todas católicas, Hay muchas buenas personas que no son católicas. Pero bueno, volviendo al tema, los Borgia. Rodrigo Borgia, o Borja, como era su apellido español, fue un político, un cardenal que tuvo muchos años esperando la oportunidad de ser papa, y como papa fue un político que, entre otras cosas, intervino en el Tratado de Tordesillas, aquel que dividió América entre España y Portugal. Sí, o sea, no estamos hablando de cualquier papa desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista personal o desde la política vaticana, sí, era un hombre que no tenía ningún límite. No tenía ningún límite, pero quería aclarar eso. Es cierto, por supuesto que es cierto, que durante muchos años, a pesar de que muchos se deben sorprender ahora, no había ninguna prohibición acerca de que los sacerdotes tuvieran mujer. No había ninguna prohibición al respecto. Cuando yo conté lo de Sergio II y Marosia era una menor de edad, que es distinto. Pero bueno, volviendo a Borgia. Borgia esperó mucho para ser papa, tiene mucho tiempo. Era un gran administrador, grandísimo administrador, y conocía todo lo que se debe conocer sobre la estructura vaticana, o la estructura de la Iglesia Católica. Sí, estuvo con muchísimas mujeres, tanto él como su principal enemigo, Giuliano della Rovere. Giuliano della Rovere luego sería papa a la muerte de Rodrigo Borgia, sería papa con el nombre de Julio II, pero estuvo con tantas mujeres que, bueno, uno debe también imaginarlo, tenía sífilis, y en ese entonces no había penicilina. Pero bueno, fue papa de la Rovere, como lo fue Rodrigo Borgia y toda su familia, de la que se han contado muchas cosas, la gran mayoría ciertas. El banquete de las castañas, hay muchos historiadores que lo niegan, sin embargo también hay otros historiadores que lo afirman. Sí, efectivamente, los que le tenían ojeriza o eran adversarios de los Borgia, decían que de esos banquetes, que fue más de uno, participaba Lucrecia. Bueno, yo no encontré ningún elemento que permitiera o que permita sostener que Lucrecia Borgia participaba de esos banquetes. No, Lucrecia Borgia, yo digo modestamente que no participaba de esos banquetes. Lucrecia Borgia fue un instrumento de su padre. Fue un instrumento de su padre tal cual como se contó, para realizar alianzas a través del matrimonio que más le conveniera al papado. Y César Borgia hoy día se lo calificaría como un psicópata. Fue un tipo que su padre no lo hizo militar, su padre lo hizo cardenal, y él no quería ser cardenal porque con la cuestión religiosa además era un bruto, y no quería saber nada, porque el poder, él era un guerrero, y para él el poder estaba en las armas, estaba en la espada, estaba en la ballesta, estaba ahí. Y él siempre quiso ser guerrero. Lo fue general después. General es una manera de decir, fue un comandante, pero con el tiempo, durante muchos años, César Borgia fue un cura, un cardenal, y él, insisto, no lo quería hacer. Y acerca del veneno, es verdad también, Lucrecia Borgia no usó veneno, se la demostró durante toda la historia a esta mujer, que no mató a nadie. Lucrecia Borgia no mató a nadie. El veneno sí se usaba, lo usaba su hermano, y se usaba en general en aquel entonces, porque era un método insidioso de matar, a tal punto que en los códigos penales, por lo menos en el Código Penal argentino, el que mata con veneno recibe una pena mayor
al homicidio simple porque utiliza insidia, es decir, traición. No se sabe que hay veneno en una copa de vino o en la comida. Y en aquel entonces hasta se utilizaba a los químicos para que hicieran venenos con mecanismo de tiempo, para que el efecto del veneno se produjera en determinado momento, el momento en que los envenenadores o los mandantes del envenenador no estuviesen presentes, para que en ellos no recayera la culpa. Todas esas cosas existieron y todas esas cosas pasaron durante el reinado, podemos decir, no, vamos a decir el papado de Rodrigo Borja, que sí da para muchas novelas y para muchas ficciones dije, de los streaming y de Hollywood y todo eso, da para todo. Algunas, la mayoría de las cosas son verdad, hay algunas que no se pueden probar. Claro, es que el tema es que yo creo que en cuanto al papado y a los abusos sexuales y orgías y fiestas y tal, este papa, el Papa Borgia, Alejandro VI, es el más conocido, o Hollywood lo ha hecho el más conocido. No sé si hay alguno que le pueda ganar en cuanto a acceso. Ahora, sí es verdad, hay, por ejemplo, hay ciertos elementos de los que a lo mejor no se habla, y le pongo uno encima de la mesa a ver qué opina usted, y es que hay algo que no se menciona con este papa. Hasta hace 3 días todos los papas eran italianos, hubo muy pocos papas que no fueran italianos, creo que solamente 3 hasta Juan Pablo II, creo, no sé la cifra exacta. Este tipo, Ricardo, como político tenía que ser muy hábil para meterse en el Vaticano, que no era su casa ya que él era español y tal, y al final acabar siendo papa y tener un poder político tremendo. O sea, el tipo tenía que ser muy hábil. No quiero mentir ahora en este momento, pero no quiero ser impreciso, mejor dicho, pero me parece que esperó 30 años para ser papa. O sea, durante 30 años el hombre estuvo en la corte, por decirlo de alguna manera, ayudando, el colaborador, era el secretario de Estado, fue secretario de Estado durante muchísimos años, pero esperó mucho. Tal vez tuviese algo que ver, primero sus peleas con los enemigos internos, especialmente con el cardenal de la Rovere. Eran enemigos a muerte, pero a muerte y más allá de la muerte también. Borgia esperó mucho tiempo y después sí conocía todos los entresijos del poder en el Vaticano, los conocía a todos hasta que le llegó su momento. Y no era italiano. No me acuerdo yo cuántos papas no italianos hubo en total, pero sí recuerdo que hasta Juan Pablo II hacía 400 años que el papado era ejercido por italianos. Sí, es cierto. Y bueno, este era un papa español, es verdad. Sí. Oiga, y ya para cerrar este tema, porque a lo mejor esto sí es un dato impreciso, la imagen que sale en las películas y en todos lados de Lucrecia Borgia, con perdón, es el de una ninfómana, una loca, y a lo mejor no fue así. Usted comentaba que básicamente ella lo que fue es un instrumento de su padre para cerrar alianzas. O sea, a lo mejor ya nos hemos pasado y esta señora no era tan así, sino que simplemente fue un instrumento del padre y luego la historia en la que la ha puesto con ese papel de ser una depravada sexual. Sí, yo creo que sí, que en realidad no es la historia la que la ha puesto en ese papel, la historia la pone en el papel de un instrumento de su familia, especialmente de su padre, pero no, yo creo que hay dos historias, una historia que es la que se puede rastrear a través de documentos, a través de, con los elementos del historiador, y la otra es la historia de Hollywood. Me parece que la imagen que muchos tienen de Lucrecia Borgia, como de tantos otros personajes de la historia, viene más de Hollywood que de otro lado. Pero no, de ninguna manera, no hay ningún elemento que haga pensar que era una ninfómana, una depravada, una asesina que sacaba a su marido del medio a través del veneno. No. Lamentablemente fue una mujer sometida. Así como, y en este libro,
que habla sobre la historia de una iglesia machista. Creo yo que si uno de los poquísimos méritos que pueda tener es que rescata a mujeres, rescata a Hipatia, rescata a Lucrecia Borgia, que desde mi punto de vista la coloca en el lugar que merece. Rescata a Marosia, para mal o para bien. Rescata también a la papisa Juana, que no se sabe si fue histórica o si fue leyenda, pero a esta altura del partido los teólogos dije, consideran que ya no vale la pena decir si existió o no existió un papa mujer. Lo cierto es que llegó hasta el año 2021 y que hay que hablar de ella, no hay que esconderla, hay que hablar de ella. Por supuesto que en la lista de papas oficial no la van a encontrar, va a haber otro con el nombre que tuvo como papa, está la imagen de un varón. Pero bueno, en definitiva, volviendo a Lucrecia Borgia, es una de las tantas mujeres que me parece que hay que reivindicar, y que la Iglesia, la historia de la Iglesia trató muy mal. Ok. Alejandro Bernal quería comentar algo. Juanje, respecto a lo que estábamos comentando con Ricardo hace unos minutos precisamente sobre la figura de Lucrecia Borgia, fue tan instrumentalizada por su padre, Rodrigo Borgia, que las investigaciones más recientes comentan que cuando anulan su matrimonio con este noble Sforza, este noble de Roma, resulta que meses después ella resulta embarazada. Y es muy curioso porque se comenta que había quedado embarazada a partir de una relación que había mantenido con un mensajero, un hombre aparentemente muy apuesto. Este tipo, cuando se entera la familia Borgia de esto, buscan al mensajero, el mensajero busca el perdón papal y semanas después aparece muerto en extrañas circunstancias, su cuerpo sumergido en el río Tíber, y también se le atribuye ese asesinato a su hermano César. Sí, es cierto, tal cual, así fue. Eso hay varias fuentes que hablan de ese tema. Sforza era una familia muy poderosa. A tal punto los visitantes de Roma hay un tour para conocer el castillo Sforza. Es espectacular, es muy atractivo ese castillo, y está en pie. Es una familia muy poderosa que obviamente luego se volvió otro de los enemigos de los Borgia, por lo que le hicieron al hijo, ¿no? Por lo que acababan de contar del matrimonio declarado nulo por impotencia. Una impotencia relativa, porque bien pudo haber sido aquel mozo que después terminó en las aguas del Tíber. En el Tíber en aquel entonces, yo supongo, y esto es una suposición, debería oler muy feo, porque a los cadáveres los tiraban al río, y eran muchos. Y bueno, o ser hijo de Sforza. En realidad nunca lo sabremos. Sí, es toda una historia, porque claro, es que aquí se mete un señor que es súper hábil en el mundo de la política, que el mundo de la política, por mucho que queramos, siempre es tremendamente oscuro. Pero es que yo no conocía ese detalle como lo describía Ricardo. Tenía un hijo, César, que era un psicópata. Entonces, con un psicópata por medio y un tío hábil en la política, todo lo que quiera hacer Hollywood está justificado, claro, porque tienes unos personajes que te dan para una serie de terror. Y ya la pobre lo que rescatar, claro. Maquiavelo escribió El Príncipe basándose en Borgia, en César Borgia. Ajá. No, o sea. Y hay una versión según la cual Leonardo da Vinci de joven trabajó para César Borgia en una misión muy específica que él no quería, que era encontrar un veneno a tiempo o de tiempo. Pero está entre la leyenda y la realidad. No está muy claro. Pero esto, a ver, dicho seriamente, si lo agarra algún guionista de Hollywood, le hace una serie para algún streaming, ¿no? Sí, seguro. O sea, tan psicópata que fue a ver ni más ni menos que a Leonardo da Vinci para que le hiciera un veneno de tiempo.
que los guionistas de Hollywood deben ser bastante ignorantes, porque con solamente conocer el periodo de la pornocracia hubiesen hecho varias series. Sí, seguramente. A lo mejor no leen todo lo que deberían de leer. Quedan un par de minutitos para que termine este bloque y ya arrancamos el siguiente y finalizamos el programa. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vaticano Caracol. Ricardo, hay una cosa que creo que es muy importante, ¿no? En lo que estás comentando del libro, y quiero incidir en eso, en rescatar la figura de ciertas mujeres respecto a esto. ¿Algún día la mujer en el Vaticano tendrá el lugar que se merece, Ricardo, desde tu punto de vista, o no? ¿O el Vaticano va a ser siempre un juego entre hombres? En realidad sería una revolución jamás vista, nunca vista, si la mujer tuviese un papel diferente al que le han dado hasta ahora. A ver, con mis cortas miras yo diría que no va a ocurrir. Sería otra institución, pero habría que ver también cómo evoluciona el Vaticano con los hombres comandando esa institución de acá a 50 años. Yo no sé qué puede ocurrir. La verdad que no tengo una respuesta segura con relación a eso, pero me parece que lo primero que me viene a la mente es que todo va a continuar igual. Yo creo igual, que va a continuar igual durante décadas. Salvo que hay un cisma, porque hay que tener en cuenta que en la actualidad la Iglesia alemana está bastante alejada de algunos postulados de Francisco, ¿no? Él pretende ordenar homosexuales, pretende también que las mujeres accedan al sacerdocio, pretende una serie, además los principales integrantes de la dirigencia católica alemana han querido renunciar por los escándalos de pedofilia, no porque ellos lo hayan cometido, sino por un principio muy interesante. Ellos dicen, es nuestra institución. Si en nuestra institución ocurre esto desde hace una cantidad de años incalculable, y esto no para, y cada día aparecen más, a pesar de que nosotros no estamos involucrados, no tenemos ninguna acusación, ni nos señalan con el dedo, nosotros deberíamos renunciar. El Papa Francisco se encargó de evitar que eso suceda, porque hubiese significado lo que decía antes, una especie de cisma. O sea, la situación actual de la Iglesia Católica es muy delicada, y me estoy refiriendo a que esto se debe a los casos de pedofilia, y abuso sexual que todos conocemos. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias como siempre por tu opinión. Vuestras preguntas y opiniones también a través del numeral Vaticano Caracol. Y no os vayáis, porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vaticano para Caracol, dando esta noche un repaso por esa historia más oculta del Vaticano. Y yo tengo que reconocer que estoy aprendiendo un montón de cosas que no conocía, y bueno, pues sabíamos de ese tipo de aspectos, digamos, más polémicos, pero con tanto lujo de detalles, al menos un servidor no lo conocía. Sus preguntas y comentarios a través del numeral Vaticano Caracol, y vamos a seguir avanzando por este repaso a través de la historia. Y claro, pues en el Vaticano suceden tantas cosas y hay tantos entresijos de poder, que hay un momento en el que comienza un cisma, y comienza un cisma con personajes como Martín Lutero, que crea el protestantismo, con otros como Calvino, y ahí lo que hace la Iglesia es que esto parece que no le sienta tan bien, porque
hay un momento, Riccardo Canaletti, en el que la Iglesia organiza auténticas matanzas, como es, por ejemplo, la de los hugonotes en Francia. ¿Cómo se toma la Iglesia el cisma y el que aparezca de repente en la historia gente que diga, vale, la palabra de Cristo sí, pero con ustedes no? Bueno, fue un proceso, y no estoy inventando nada, fue un proceso que tiene sus orígenes en la corrupción, en la centenaria corrupción del Vaticano, la venta de indulgencias, la venta de perdones, la compra de cargos, hablando de cómo se llega a ser papa, cómo se llega a ser cardenal, ¿no? Para dar un ejemplo y no para volver para atrás, César Borgia era un hombre común y corriente, era el hijo de un cardenal, pero el hijo de un cardenal, dicho hoy, parecería una locura. Bueno, en aquel entonces era nada más que el hijo de un cardenal. Ese cardenal, cuando se hizo papa, estoy hablando de Borgia, lo convirtió, lo invistió como sacerdote. En una palabra, ¿cómo se llega a eso? Todo ese estado de corrupción, donde corrupción administrativa, corrupción de plata, o sea, los dinero, cargos se compraban, los cargos se vendían, los perdones se compraban, los perdones se vendían. Bueno, llega la reforma con Lutero, y con la reforma de Lutero hay una contrarreforma. Bueno, demostremos que esto no es tan así como dice este alemán, y resulta ser que, entre otras, no quiero contar toda la historia, ni quiero parecer un libro de historia de colegio secundario, de colegio elemental. La iglesia en Francia, donde los hugonotes, los calvinistas eran muy fuertes, había una guerra de religión, obviamente. Bueno, decide que la manera de terminar con ellos era matarlos a todos. Mátenlos a todos. El Papa lo escribió en una carta: mátenlos a todos, dirigida a Catalina de Medici, que era la regente de Francia. Y lo mataron a todos los que pudieron. En fin, fue uno de los yo no vi mucha bibliografía al respecto, pero parecería ser como que es un tema que pasó. Sin embargo, no pasó nada. No pasó en el sentido, no, que pasó mucho, quiero decir, no es que no pasó nada en el sentido de que yo me acuerdo del tema. Me acuerdo del tema, me acuerdo de haberlo leído, me acuerdo de haberlo estudiado, y ahora me acuerdo de haberlo investigado en la medida de lo posible, porque estas fuentes fueron muy complicadas, o son muy complicadas, porque las esconden, porque no están, porque las falsean, etcétera. Pero sí, hubo un momento en el cual, por orden del Vaticano, se mató a cuanto protestante hubiese en Francia, y eso fue lo que se puso en práctica. Sí, yo fíjese, una de las cosas, por ejemplo, que me indigna de mi infancia, adolescencia, es que cuando yo en un colegio católico me explican esto de la reforma y la contrarreforma, es que es patético, pero bueno, lo voy a contar. Yo recuerdo en el libro de texto, yo tengo no sé por qué memoria fotográfica con ciertas cosas, y recuerdo en el libro de texto que decía: Lutero se separó de la Iglesia porque él pensaba que la salvación era a través de la fe y no de las obras. Recuerdo esa frase como si me la hubieran incrustado en el cerebro. Cuando yo, muchísimos años después, hace pocos años, la verdad, tengo 51 ahora mismo, hace pocos años, me dio por leer de Lutero, porque vi una película de Lutero que me impactó. Oiga, usted no sabe la indignación que yo me agarré, porque es completamente falso. O sea, Lutero es un señor que llega a Roma, ve que el Vaticano es una cosa que está nadando en oro, ve que lo único que importa es la plata, aparte de la corrupción, y la gente pagaba por las indulgencias y ya se tenía ganado el cielo. El tipo se indigna un montón, y su gran pecado básicamente es que dice: oye, ¿y la Biblia por qué tiene que ser solamente en latín? Y los curas pueden leerla, ¿por qué no hacemos una Biblia en alemán y que todo el mundo llegue y tenga acceso a la palabra de Dios? Cuando yo leí esto, le aseguro que sí me indigné, en el sentido de decir, no podemos estar mintiendo
ahora mismo por lo que pasó en la historia. Porque lo que yo leí en un libro de texto en un colegio católico, señores, eso era una falsedad y eso es una mentira. Siendo bueno, diré que era una media verdad. Pero realmente... Sí, entiendo. Claro. Quería aclarar que de la matanza que estoy hablando es la matanza de San Bartolomé en el siglo XVI, que bueno, sí, fue una masacre de hugonotes, cristianos protestantes franceses, de doctrina calvinista, durante la guerra de religión en Francia del siglo XVI justamente. Y tuvieron participación destacada Catalina de Medici, y Coligny, que era Gaspar de Coligny, que era el almirante hugonote. Atención, tampoco quiero decir una cosa, los protestantes también tienen lo suyo, tienen también su historia negra, por llamarlo de algún modo, o el lado B de la historia, porque en definitiva el libro Crímenes sorprendentes en el Vaticano es el lado B, no es toda la historia. Hay un lado A, pero este es el lado B. La casa está compuesta de diferentes habitaciones. Generalmente nos muestran el living comedor, que es lo más lindo, pero también tiene su cocina, su lavadero, su sótano, su ático, y eso es lo que estamos mostrando, el resto de la casa. Obviamente el libro se refiere a la iglesia cristiana, pero también hay que mencionar que los protestantes tienen lo suyo, digamos así. En este caso, como estamos hablando de los crímenes sorprendentes en el Vaticano o en la iglesia cristiana, hay que mencionar la matanza de San Bartolomé. Ok. Y bueno, y pasó también muchas otras veces. Yo recuerdo cuando estuve hace muchos años en Francia investigando todo el tema de los cátaros, allí pasó igual. Delante del castillo de Montsegur, básicamente dijo el rey de Francia: matarlos a todos y Dios arriba distinguirá entre buenos y malos. O sea, y es que, claro, aunque pasó hace muchos siglos y es muy complicado juzgar lo que pasó hace 3, 4, 5, 6 siglos desde la óptica del siglo XXI, lo de la crueldad sí es cierto. Y eso yo creo que sí es algo que está ahí. Bueno, nos falta un ratito solo y quedan todavía bastantes temas que me gustaría preguntarle a Ricardo Canaletti. Y pasemos ya del tema de esta rebelión dentro de la Iglesia, con personajes como Lutero o Calvino, y metámonos en una revolución que empieza también hace siglos, que es la revolución de la ciencia, donde no se atacaba a la fe, pero sí se pedía una libertad a la hora del conocimiento. Y uno de los personajes que encabeza esta revolución científica es un señor que es Giordano Bruno. Usted habla de él en su libro, y lo que yo no sabía, y lo leí esta mañana así, que me quedé un poco en shock, es que a Giordano Bruno se le acusa por pacto con espíritus malignos. No se le acusa de que está hablando de que las estrellas están en otro sitio y la Tierra en otro, sino de que está en un pacto con espíritus malignos. Ricardo Canaletti, ¿cómo son esas reacciones de la Iglesia ante gente que lo que está proponiendo es una revolución científica, no de la fe? Sí, no hay delito. Claro. Bueno, es decir, en aquel entonces sí, era un hereje. De Giordano hay autores que lo han llevado hasta la cima, tanto desde el punto de vista de la espiritualidad como de una visión digamos casi ideal de la naturaleza, y otros que lo han denostado y tratado de agente del demonio. Era un personaje incómodo, era un personaje incómodo por una cuestión. El Giordano está o fue puesto contra
la jerarquía eclesiástica, o fue puesto contra la Iglesia por la propia Iglesia debido a que pensaba distinto, no pensaba no profesaba el dogma. Entonces él debía ser un personaje delincuencial, por decirlo de alguna manera. Debía ser un tipo de delincuente, porque pero por pensar distinto. Claro, hay quien duda de que haya sido monje, incluso. Hay quien le asigna en su juventud algún que otro homicidio, incluso. Pero lo cierto es que Giordano, y bueno, estaban sus escritos para comprobarlo, era más bien un panteísta. Yo no quisiera entrar o meterme en camisa de 11 varas, pero obviamente no seguía el dogma de la Iglesia católica, lo cual no lo hacía un agente del mal, ni un hombre que provocaba daño. Al contrario, como dije antes, es una opinión y no es una opinión esto que voy a decir. Para ser bueno no hace falta ser católico. Si se es católico, fantástico. Si se es bueno y católico, fenomenal. Pero no todos los buenos son católicos. A ver si nos entendemos. Entonces, Giordano no seguía las enseñanzas, y eso era más que suficiente para mandarlo a la hoguera. A mí realmente quisiera darle una nota no tan dramática al tema de Giordano, pero sí triste. Giordano es un personaje que a mí me provoca tristeza por su vida, por lo que hicieron con él, porque no merecía, obviamente no merecía la hoguera. Por Roberto Bellarmino, que fue el cardenal que terminó de convencer al Papa para que lo condenen a la hoguera. Estuve en la tumba de Bellarmino, que está tiene una tumba magnífica en San Pedro. Y bueno, yo no tuve sentimientos encontrados, porque sabía que ese hombre había cometido una injusticia, y que las cosas se podían arreglar de otra manera. Fue el mismo cardenal que lideró el juicio a Galileo, décadas después. Y fue un cardenal que dicen, no se puede, no hay comprobación histórica al respecto, que dicen que tenía pesadillas a la noche, Roberto Bellarmino, porque se veía aparecer la sombra o la figura de Giordano reclamándole con una sola pregunta: ¿por qué? Bueno, Giordano es un personaje literario, Giordano es un personaje filosófico, es un personaje de la ciencia, da para mucho, y a mí lo que más me entristeció últimamente fue ver a los turistas cómo comían y se limpiaban las manos en la base de la estatua que está allí en Campo dei Fiori, en Roma. Yo diría que por los propios romanos, ¿no? Deberían hacer algo para que el turista tenga un poco más de respeto por monumentos que representan a figuras que tuvieron una importancia histórica o importancia religiosa. No sé, por ahí me fui del tema, pero no quería dejar de mencionarlo. A mí me causó una muy fea impresión que hicieran eso, o que se hiciera eso como una cosa normal, de turistas de todas partes del mundo, porque Campo dei Fiori es un lugar de atracción turística en Roma donde va todo el mundo. Pero bueno, en fin, estamos hablando de Giordano, de su condena por pensar diferente, por una condena que él mismo asumió, en definitiva, porque sabía que su destino era ese. Sabía que su destino era ese, porque él no pensaba como tenía otra filosofía. No lo seguía Santo Tomás, digámoslo directamente, no lo seguía Santo Tomás. Así que bueno, nada, ¿qué más se puede decir de Giordano? Yo creo que en el libro el recorrido de Giordano está bien claro, y deja sensaciones encontradas. Cuando se termina la historia, cuando se termina el capítulo, me parece que deja sensaciones encontradas. Bueno, pues un pensador, me parece curioso que incluso la persona que le condenara luego dijera que veía su fantasma, y me parece genial lo que ha hecho usted, que es decir que yo creo que hay que respetar los símbolos históricos, que alguien se limpie las manos
en la estatua de ese señor, que su único crimen fue pensar distinto, me parece un síntoma lamentable de lo que está viviendo la sociedad actual, ¿no? Que Sí, no le sí, tenemos sí, ningún comparto. respeto, no le tenemos ningún respeto a la historia o incluso ahora por esta manía de reescribir la historia se sataniza a cualquiera de cualquier forma en función de intereses políticos. Eso es muy patético y un día Es podríamos verdad. hacer un programa de eso. Vale, pero en fin, eso es otra historia y no voy a meterme ahora en eso, que seguro que ya hay quien me critica por hacer este programa. Faltan 10 minutos y yo lo que no quiero es que terminemos este programa sin mencionar el que para mí es el mayor enigma del Vaticano en el siglo XX. El Papa sonriente, el hombre que para muchos iba a ser el gran reformador de la Iglesia, un Papa que duró tan solo 33 días, Juan Pablo I. Y mi pregunta para Ricardo Canaletti sobre el tema, pues es muy sencilla. Ricardo, ¿realmente Juan Pablo I iba a ser el gran reformador de la Iglesia o esto es simplemente una fábula? No, no creo que sea una fábula, al contrario, a mí me parece que sí, que iba a ser el gran reformador. Esa era su intención. No, a ver, él era obispo de Venecia y venía de allí. Conocía, pero no conocía tanto, el, eh, el Vaticano. Pero tenía ideas que, por ejemplo, chocaban con la encíclica Humanae Vitae de la vida humana de Paulo VI, de su antecesor. Y eso ponía nervioso a más de uno, teniendo en cuenta que en ese entonces la iglesia estaba prácticamente, el poder de la iglesia estaba dividido entre los masones y los ultraconservadores. Este, Así, diciéndolo a grosso modo, ¿no? Eh, yo creo que sí, que iba a ser un gran reformador. Tenía una lista, de hecho tenía una lista, porque también tenía sus fuentes, de personas con las que él no quería trabajar, que le iban eh, le iban a obstaculizar los procesos de cambio que tenía pensado, que iban directamente a la doctrina de la Iglesia. Insisto, no estaba muy de acuerdo con algunas cuestiones de Humanae Vitae de Pablo VI. Así que a tu pregunta, sí, sin alargarlo demasiado, te diría que yo creo que iba a ser un gran reformador, pero bueno, no lo dejaron. Oye, y en cuanto a su fallecimiento, diferentes incógnitas. ¿Por qué él aparece muerto? ¿Es una monja la que descubre el cadáver? Pero en el Vaticano no querían decir que era una mujer, mintieron sobre eso, luego no se hizo autopsia, quedaron una serie de claroscuros ahí y no sé si eso lo acabó convirtiendo en más todavía en leyenda. Tú con tu experiencia en criminología, ¿qué es lo que opinas de esas últimas horas de Juan Pablo I? Que hay muchas contradicciones, que hubo muchas presiones para que algunos cambien su declaración, que no, que claro, el Vaticano es un lugar, como decía al principio del programa, es un lugar cerrado, donde lo que mejor funciona es el silencio, y eso es lo que aplicaron aquí. O sea, no es que la policía romana entró e hizo una investigación, no se trató de eso. Todo se concluyó, comenzó, se desarrolló y concluyó dentro del Vaticano, en el más absoluto de los secretos, y además cuando ellos comunicaron, cuando la jerarquía comunicó, lo que pasaba era como, bueno, pasó tal cosa y de esto no se habla más. Lo mismo hicieron con la muerte de los guardias suizos en 1998, con el asesinato de los guardias suizos. Es decir, no es que la policía romana entra al Vaticano a investigar, no se trata de eso, sino que es su propia versión. Y su propia versión es creer o reventar. Llevan al terreno terrenal, llevan al ámbito terrenal, para no ser reiterativo con los términos, lo que aplican en otros ámbitos. Es decir, la palabra de Dios no se discute. Bueno,
pero las cuestiones que son terrenales sí se pueden discutir. Sin embargo, se manejan como si fuese una logia. Lo que ocurre ahí adentro no debe salir. Y bueno, así se manejaron con la circunstancia de la muerte de Juan Pablo I, que tiene muchas contradicciones y que hace pensar en una agresión, no en una equivocación, ni mucho menos en un suicidio, pero sí tiene muchas contradicciones y muchas presiones. También a la monja y a las monjas que estaban allí, que conocían a Juan Pablo I ya de la época de Venecia. O sea, que tú crees realmente que hubo una mano oscura en esas últimas horas detrás del fallecimiento de Juan Pablo I, Ricardo. Si yo tengo que dar una respuesta, es decir, el libro Crímenes sorprendentes en el Vaticano no llega a una conclusión, no hay allí como final una conclusión, pero no hace falta que la tenga. Es decir, el libro no es una sentencia, pero después de terminar de leer la historia, el capítulo sobre Juan Pablo I, yo creo que la conclusión es muy clara. A Juan Pablo I lo agredieron, no físicamente. Juan Pablo I no murió por un ataque al corazón. A su hermano le hicieron cambiar de declaración 2 veces. Perdón, una vez, porque primero había dicho que no sufría de corazón y después dijo que sí sufría de corazón. Y un ataque tan, mejor dicho, un ataque al corazón tan suave, tan de papa, como quisieron hacer creer que fue la muerte de Juan Pablo I, no se lo cree nadie. ¿Qué debo decir? ¿Que para mí lo mataron? Yo creo que algo de eso hubo. Pues para mí ha sido todo un placer entrevistar a Ricardo Canaletti sobre su libro Crímenes sorprendentes en el Vaticano. Repito, aquí no somos nadie para juzgar una institución entera, pero sí los hechos son los que son, menos para juzgar la palabra de Jesucristo, que es un tipo que a mí particularmente me cae genial, aparte de los que consideran que es Dios en sí. Toda mi familia son católicos, pero creo que también es necesario y justo que hablemos de la historia y de hechos para que no se repitan, y hacer un ejercicio de periodismo, que es lo que hemos hecho esta noche. Y ya para terminar, Ricardo Canaletti, tus conclusiones, tu cierre, y por qué le recomiendas al público colombiano de toda Latinoamérica que compre tu último libro, Crímenes sorprendentes en el Vaticano. Bueno, a mí me pareció que fue una entrevista interesante, profunda, dinámica, y acerca del libro, bueno, tiene historias, a todo el mundo le gusta escuchar historias, y modestamente a mí me gusta contar historias, y estas son historias, muchas de ellas conocidas, otras no son conocidas. Las que son conocidas tienen elementos que tal vez la gente no conozca. Así que mi conclusión es que todos los capítulos tienen una impronta. Es la impronta del autor. No es una cronología el libro. El libro no es una cronología. El libro no es un libro de historia, aunque tiene elementos de la historia, obviamente. El libro, en definitiva, tiene una mirada. Es la mirada del autor, mi mirada, sobre cada uno de los hechos de las historias que se cuentan en los capítulos. Me parece que es eso. Coincido contigo en que se está hablando acá de acontecimientos, de situaciones, de circunstancias comprobadas. Las que son dudosas, se dice que son dudosas, pero en definitiva cada historia tiene una mirada que es la del autor, y es lo que yo quiero venderle al público de Colombia, al público de Argentina, al público de Latinoamérica, que conozcan que hay otra mirada más sobre cuestiones que muchos conocen y otros muchos no conocen. Es una mirada más, una mirada sobre una institución muy importante para la historia de la humanidad, y como tal me parece que merece tener un lado B, un segundo lado, no solamente el que siempre se ofrece. Así que
Creo que el público va a ser el juez de mi libro, y yo le tengo muchas esperanzas en que promueva el debate, que en definitiva los libros, o este tipo de libros, mejor dicho, yo los hago para eso, para que se piense, para que se polemice, para que se esté en desacuerdo o para que se esté de acuerdo, pero para que se piense. Y este es un libro para pensar en nuestra historia, que ya no es la de un país o la de una región, sino que es la historia de la humanidad. Ricardo, pues muchísimas gracias por compartirnos tu mirada y tu visión sobre unos hechos que sí o sí son sorprendentes, de eso no me cabe ninguna duda. Alejandro Bernal, tienes 30 segunditos para despedirte y terminar el programa. Juanje, feliz de este periplo histórico que hicimos con Ricardo Canaletti, también de esa clase magistral de periodismo, y invito a todas las personas a las que les guste el misterio. Juan Jesús y yo estaremos realizando una conferencia el próximo jueves 16 de septiembre. Toda la información en el Twitter de Juanje, @Juanje Vallejo, y en el mío, @AleBernalPres con doble S. Muchas gracias, Juanje. Muchísimas gracias, Alejandro Bernal. Y mi cierre, muy sencillo. Me encanta bucear en la historia, y me encanta bucear en la historia a través del periodismo, porque nos demuestra que incluso donde hay ángeles puede haber demonios, porque al final las obras que hacen los hombres, aunque sea en función de la palabra de Dios, son tremendamente imperfectas. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.